Cumplir con sus obligaciones con el IES y también establecer mecanismos de pago de deudas son parte de los compromisos que el gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional. Revisemos el contenido de la carta de intención firmada con el organismo financiero. El gobierno debe pagar una parte de su deuda con el IES. Es una de las condiciones para mantener vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permite acceder a 4.000 millones de dólares hasta el 2028. El pasivo con el IES es uno de los que más pesa en la deuda pública del Estado, que suma 60.000 millones de dólares. Esto representa el 49% del PIB, es decir, de lo que el país produce en un año. Con el FMI, el gobierno se ha comprometido a bajar ese porcentaje al 40%, que es el límite contemplado en la ley. En el acuerdo está previsto que se baje la deuda con el IES en el sector salud para jubilados y atención de enfermedades catastróficas, que suma 5.012 millones, y que para eso se sigan dos pasos: firmar con el IES un acuerdo de pago en octubre y en diciembre contratar una firma auditora que actualice el monto de la deuda. Esta no es la única obligación que el gobierno se compromete a ir saldando. Con el FMI se comprometió a presentar hasta finales de noviembre el plan para liquidar las deudas y evitar que se vuelvan a acumular. Y en enero debe indicar cómo lo hará. Una de esas deudas es con los gobiernos seccionales, que alcanza 1.369 millones de dólares. La otra es con los prestadores privados y es de 1.139 millones de dólares. La carta de intención firmada con el FMI no establece si en esos casos se firmarán acuerdos de pago o se emplearán otros mecanismos, pero consta el compromiso del gobierno de ir pagando esas obligaciones. Siempre hay que partir de los conceptos, de las ideas que sostienen la realidad a la que finalmente se ven abocados los integrantes de una sociedad. Y es que solo de esa manera se podrá entender realmente por qué pasa lo que pasa, en lugar de ser simples revisadores de una consecuencia. Y es eso lo que vamos a hacer con el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenny? Gracias por la entrevista, saludos cordiales. Empecemos por los conceptos y luego vamos, pues, economista, a los puntos claves de este acuerdo que se ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional. No es raro en la política encontrarse con observaciones, alaridos incluso, que denostan del Fondo Monetario Internacional, como si el organismo pusiera una pistola en la cabeza de los países que son quienes finalmente acuden a él. ¿Por qué los gobiernos van donde el Fondo Monetario Internacional? ¿Es porque no se ha hecho bien las cosas? Sí, si uno mira el resultado fiscal ecuatoriano, encuentra más de una década con déficits fiscales elevados de 4% del PIB en promedio, incorporando los últimos años, 5.000 millones de dólares en promedio de déficit fiscal. ¿Qué cosa es el déficit fiscal? Cuando tus gastos superan los ingresos. Entonces, eso hay que corregirlo. Y vas a donde el fondo a decirle, necesito plata. Y el fondo te dice, necesitas plata, entre otras cosas, porque has manejado mal tus finanzas. Y el fondo te dice, te voy a dar la plata, pero dame, aunque sea una señal de que vas a tratar de mejorar bien tus finanzas. Y entonces dices, ¿qué vas a hacer con los subsidios que te están comiendo 3.000 o 4.000 millones de dólares por año y estás financiando subsidios con deuda, que es inadecuado, porque estás dándole subsidio a quien no lo necesita? Entonces, ¿qué vas a hacer con el gasto? La nómina sube, los impuestos no suben, la recaudación petrolera no aumenta, es decir, ¿qué vas a hacer? Y uno dice, bueno, le propongo al Fondo Monetario algunas cosas para poder recibir plata. Recibimos 6.000 millones en el año 2020 por la pandemia con el Fondo Monetario y ahora recibiremos 4.000 millones de dólares. Pero nadie te dice, no quiero la plata, necesitas la plata y tienes que poner a cambio las políticas para tratar de decir voy a poder pagar esto y otras cosas que necesito. Pero lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional no le dice nada nuevo al gobierno ecuatoriano, nada que no se haya discutido en este y en otros espacios economistas, que hay que revisar los subsidios, que hay que ponerle atención al gasto, que se debe incrementar el gasto social, en fin. Ese tipo de receta, por llamarlo de alguna manera, ha abundado. Es lo que se tiene que hacer. Entonces la pregunta que cabe aquí es, ¿por qué los gobiernos esperan a hacerlo cuando van donde el fondo y no antes? Sí, si uno toma el acuerdo del Fondo Monetario del 2013, estamos hablando hace más de 20 años, es lo mismo. Teníamos atrasos internacionales, vamos al fondo y me comprometo a bajar esos atrasos. Hoy día, 20 años después, tenemos atrasos, ya no con gente de afuera, gente local.
y decimos, oye, dame plata porque tengo que pagar esos atrasos locales. Pero debiste haberlo hecho desde antes. El asunto es que andamos con un déficit fiscal enorme, con atrasos muy grandes, quizás de los más grandes atrasos que recibe un gobierno al empezar. Este gobierno arranca con atrasos del orden de más de 5.000 millones de dólares y esa plata que no entra a la economía afecta, porque estamos con un crecimiento económico malísimo. El Fondo Monetario habla y estima de un crecimiento para este año 2024 de apenas 0.1% del Producto Interno Bruto. Para decir nada. Es nada. Y cuando uno dice, ¿será que el fondo está exagerando? Mira las cifras de ventas del primer trimestre y este primer trimestre con relación al año pasado crece apenas 0.7% de las ventas, es decir, no están creciendo nada las ventas. Algo estamos recuperándonos en el tema del IVA, que es de las políticas que el gobierno hizo de alguna forma para ir con mejor y más rapidez con el Fondo Monetario. Los errores económicos siempre tienen un origen en la política que presiona y obliga y se obliga a hacer cosas por fuera de la técnica y del sentido común. Allí radica el origen por el que seguimos teniendo los problemas de antes y se siguen planteando como opción las soluciones de las que también siempre se ha hablado. Hace más de 20 años el tema de los combustibles estaba presente. Ahí estaba el tema. Antes era el gas, hoy día es el diésel y la gasolina extra. Ahí hay más de 3.000 millones de dólares en subsidios. Eso debiste haberlo corregido desde antes. Y el gobierno lo dijo, el presidente Noboa lo dijo en el arranque de sus funciones, en el primer trimestre, en el primer semestre, lo voy a corregir. No lo ha hecho todavía, está esperando el acuerdo con el fondo que aparentemente te dice, en este año corriges algo de la extra y Ecopaís y el año 2026 corriges el diésel. Es lo que uno termina interpretando de las cifras que vienen ahí señaladas en el Fondo Monetario. Ojalá que le dé tiempo a este o al siguiente gobierno de tomar correctivos, porque no puede ser que tengamos ese nivel de desperdicio de recursos destinándolos a quien no necesita ese subsidio. Lo cierto es que las facturas siempre se terminan pagando economistas. Ecuador suscribe hoy un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso implica un crédito y también un ajuste. ¿Qué tan ajustado, qué tan apretado está el cinturón que supone este acuerdo? El crédito es de 10 años, tasa de interés del 5%, 4 años y medio de gracia, es una buena condición financiera en órdenes de condiciones, ¿verdad? Si uno tomara plata del mercado internacional sería hoy día el 15%, a 10 años plazo como mucho, pero la tasa sería impagable. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día frente al pasado? Antes nos decían, ajusta 5 puntos del PIB, pero solamente en el gasto. Hoy ya te dicen, ajusta 5 puntos del PIB, 5.5 en realidad, pero combínalo. Hazlo como 3,5% por el lado de los ingresos, que son impuestos 1.8% del PIB, que ya está hecha la mayoría con el ajuste del IVA, 1,5% más con el tema de los combustibles, que aparentemente está ubicado en otros, y también haz algo en los gastos. ¿Qué cosa en los gastos? Trata de mantener el salario tal cual como está, cosa que si el PIB va creciendo, se va dando el ajuste de salario en 1,5%. Y luego también algo de recortes en los bienes y servicios de consumo, pero lo importante acá es que el fondo te dice, pero no descuides la inversión pública, que tienes que también darle espacio, porque la inversión pública ha sido la fuente del ajuste. Si uno mira qué ajustó el gobierno pasado, qué ajustó desde el 2014 en la economía, es la obra pública. Se hicieron 14.000 millones de dólares en los mejores años 2012-2014 y después hasta el 2017 se bajó a la mitad. Y hoy día estamos otra vez a la mitad de la inversión pública y el gasto capital. Es ahí donde se fue el ajuste, que es donde no debe haber sido en el gasto corriente. Si fuera un examen, se diría, esto está fácil, esto sí se puede. Es un examen sencillo, ¿verdad? Porque estás haciendo lo que corresponde hacer. No te están diciendo, haz esta tarea que no la debes hacer y es algo que no le sirve. El asunto es que ya llevamos mucho tiempo en ajuste. Y cuando llevamos mucho tiempo en ajuste, sufre la economía. Hablamos de crecimiento, podemos hablar del empleo. Está estancado el empleo. No hemos llegado a los niveles de empleo récord que fue en el 2015. Estamos estancados. Y la economía misma está estancada. Después de la crisis del 2008, la economía empezó a subir su recaudación. Vino la crisis del 2016 por el terremoto y la economía empezó a subir. Vino la pandemia y los ingresos por impuestos están estancados. Estamos hoy día a mayo del 2024 recién recaudando apenas 100 millones más que lo que se recaudaba en 2015. O sea, la economía está plana en recaudación de impuestos mientras los gastos están en ascenso y por eso entonces el fondo dice, vamos por los impuestos, vamos por los ingresos petroleros y también anda a controlar gastos, ¿no? Cuando el gobierno en esa carta firmada por el ministro Vega
le dice al Fondo Monetario Internacional que están comprometidos a restringir el gasto corriente, que van a mantener los salarios y los bienes y servicios constantes en términos reales, protegiendo el espacio para abordar la crisis de seguridad y para satisfacer las necesidades sociales y de inversión urgente. ¿Qué es lo que le está ofreciendo el gobierno al Fondo Monetario Internacional? Que no haya ningún incremento extraordinario en salarios, que no haya ningún incremento extraordinario en bienes de servicio de consumo, que simplemente vaya creciendo con lo que crece la inflación quizás, pero nada brusco. Entonces, cuando crece la inflación, este año va a ser 3%, entonces el salario no puede crecer más de 3%. Y la economía debería crecer arriba de la inflación para que cuando la economía crece un poco más, ese salario, al final, en términos frente al PIB, cae, que es lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario. Un tema a destacar es que en este acuerdo no se habla de reducir el tamaño del Estado, que es credo y salmo de un sector de la política. ¿Por qué? Lo está diciendo cuando ajusta 3 puntos del PIB, el gasto total, ¿no? Algo en salarios, algo en bienes de servicio de consumo, pero no te está diciendo el énfasis completo y total es sobre el achicamiento del tamaño del Estado. Es sobre algo en el gasto y mucho más en el lado de los ingresos, porque es donde ingresos están planos mientras el gasto está ascendiendo. Entonces, ajustas algo el gasto y haces que suba un poco los ingresos. Es algo que lo veníamos diciendo hace algún tiempo. El asunto es que ya debe parar el ajuste y tratar de enfocarse más en el crecimiento. ¿El compromiso más fuerte asumido es el de la reducción de subsidios? Sí, porque es lo nuevo. Porque el grueso era impuestos, pero ya pasó antes del acuerdo con el fondo con el IVA. Entonces, lo que está por venir son los subsidios. La extra, que puede darle unos 600 o 700 millones de dólares, se elimina el subsidio, y el diésel, que es más complicado porque tienes que focalizar también, y por eso el fondo no lo ubica en el 2024 ni en el 25, habla del 26, que es cuando el gobierno siguiente esté un poco más consolidado y pueda pensar en corregir el diésel. Es lo que uno puede colegir de las cifras que presenta el fondo. Ahora, el fondo también le plantea al gobierno retornar al mercado internacional de capitales y no a colocar cualquier cosita. Está hablando de 7.500 millones de dólares hasta el 2028, que es importante. Esto, ¿cómo se compadece con la realidad actual del país, con un riesgo país, con un indicador de riesgo país, pues que sencillamente no permite acudir a esos mercados? Sí, ayer vimos el riesgo país subió, que está en 1.288 puntos. Las transacciones del día de ayer hizo que el riesgo país seguramente se incremente, quizás hoy día lo veamos en los reportes cercano a 1.300 puntos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy día fuéramos a pedir plata, hay que conseguir plata a 16% de interés, o sea que están cerradas las puertas del mercado internacional. El Fondo Monetario y el gobierno dice, hagamos las gestiones para que ese riesgo país caiga, para que podamos ir al mercado internacional, ojalá conseguir plata del 7 o el 8%, pero para eso falta mucho. ¿Qué hace falta para que ese riesgo país caiga drásticamente? Que el gobierno empiece a pagar el primer vencimiento de los bonos de deuda externa del vencimiento 2030, que empiezan a ser pagados desde el 2026 en unos 600 millones. Ahí recibe uno para decir, del mercado internacional, es cierto que este gobierno que no le gusta pagar, o este país que no le gusta pagar, va a empezar a pagar deuda y el riesgo país puede caer y ahí se nos abrirán los mercados internacionales. Hasta el momento eso está completamente cerrado. El acuerdo con el fondo permite, y lo señala el Ministerio de Finanzas, tener acceso a plata de los multilaterales, que en teoría está en una tubería viniendo 14.000 millones de dólares de multilaterales en los siguientes 3 o 4 años. Pero esa plata no alcanza porque hay que pagar cada año entre 5 y 6 mil millones de amortizaciones y el déficit fiscal cada año anda bordeando también los 5 mil millones de dólares. Cada año son 11 mil millones que hay que conseguir de financiamiento y es tarea complicada y por eso es el ajuste y por eso es buscar plata de más barata, ¿no? Se habla en este acuerdo de racionalizar exenciones fiscales insuficientes y de transformar impuestos temporales en permanentes y de alta eficiencia recaudatoria. Eso solo significa una cosa, más impuestos. Sí, más impuestos también observados de esta manera, ¿no? La preocupación del lado del gobierno y desde afuera es el enorme gasto tributario, ¿no? Que así se califica
a lo que el gobierno permite que no se cobre impuestos. Como que, por ejemplo, el IVA que no se le cobra a los alimentos, el IVA que no se le cobra a la salud, que es la parte gruesa de estos más de 6.000 millones de gasto tributario. La devolución del IVA a los de tercera edad, la devolución del IVA a otros sectores, ese es el gasto tributario. Entonces, cuando dices, vamos a corregir el gasto tributario, dices, oye, ¿qué quieres corregir? Porque cuidado vas a tocar esa excepción del IVA a los alimentos, cuidado vas a tocar la excepción del IVA a las medicinas, porque eso de ahí tiene algún sentido social importante. Y entonces hay que ir viendo qué pueden ir sacando. Otra cosa también, estamos dando quizás demasiados beneficios tributarios para el sector empresarial que no lo está utilizando, pero ya se los diste, ¿cómo se los puedes quitar? Quizás haga alguna reforma para que digas de aquí para adelante ya no, pero que ya puso la plata bajo esas condiciones que la mantenga. Es decir, ese tipo de cosas son las que podemos ver. Y la parte de impuestos temporales, por definitivos, pareciera en las cifras del Fondo Monetario que algún impuesto patrimonial que quedaba temporal y cada vez que ha habido crisis podría ser utilizado como de alguna forma mucho más permanente. Esa mirada social que propone el Fondo Monetario para incorporar 30.000 nuevos beneficiarios por año, beneficiarios de las transferencias económicas directas, es decir, del bono de desarrollo humano, implicaría un egreso de 300 millones adicionales pues cada año. Al final del programa 200.000 beneficiarios de bonos a un costo de 1.200 millones de dólares. ¿Lo ve factible, economista, o forma parte de las partes que no se cumplen de los acuerdos? Eso es de las partes que se cumple, digamos, ¿no? La parte que es difícil de cumplir es recortar el gasto. Aumentar el gasto es la parte fácil del juego. El recorte del gasto es el importante, porque mañana dice el gobierno, yo quiero ir austero, pero la Asamblea dice, no, estoy en desacuerdo. Aumentemos los recursos en el presupuesto del sector de educación, que ya pasó. Y la Corte Constitucional te dice, ¿sabes qué? Tenía razón, y de repente algo que no estuvo aprobado, no estuvo por el Ministerio de Finanzas, le pusieron 400 millones de dólares más a un sector. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tratar de coordinar. El recorte del gasto es el difícil porque no hay mucho espacio para hacer esas gestiones. Por eso que el gobierno dice, no quiero recortar, al menos quiero que no suba más allá de lo que sube la inflación. Es decir, tratar de jugársela por la mejora de la economía para que ese gasto, que no sube mucho, cuando esto mejora el ingreso, caiga porcentualmente. Pero se rompe con esa noción del Fondo Monetario cuco, el Fondo Monetario que no se preocupa por... Sí, ya es más de una década que este es un fondo nuevo, digamos, ¿no? Ya en el 2020 ya fue muy claro, y quizás un poco antes también ya venía un Fondo Monetario distinto. Ecuador está dentro de los países con más financiamiento directo del Fondo Monetario Internacional, sobre todo en relación a nuestro tamaño. Y finalmente, economista, el Fondo Monetario está proyectando, como usted decía hace un momento, un crecimiento del 0.1% para este año, de 1 punto para el 2025, de 1.8 para el 2026. ¿Se puede esperar que haya más empleo en un país donde la economía no crece? Es difícil porque la población crece 1,5%. Y si el país crece menos que la población, es decir, esa gente no se engancha en el crecimiento. Y cuando no se engancha en el crecimiento es el desempleo o el empleo informal o el subempleo. Entonces, eso es la parte difícil que el gobierno tiene que entender. Dejemos este año para el ajuste, perfecto, hagámoslo y corrijamos lo que tiene que corregirse. Pero ya empecemos a hablar y a creer que hay que ir hacia el crecimiento económico. Y ahí no es el gobierno el que tiene la pelotita en la cancha, es el sector privado. Y el sector privado es el que tiene que decir qué condiciones necesito para poder crecer. Y quizás no son muchas, es el tema de seguridad que estaría el gobierno, es el tema de mejora de las condiciones externas para conseguir plata más barata, que también es un tema que puede ayudar al gobierno. No son más beneficios tributarios, o sea, yo creo que estamos ya bastante cubiertos en esa parte. Necesitamos algo de institucionalidad y largo plazo. Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos hoy, economista, aquí en Contacto Directo. Gracias, Lina.